en ángeles, en los ángeles. Amén. Y dice la palabra que en muchas ocasiones las personas pueden llegar a nuestras vidas y hacer el papel de ángeles. ¿Lo creen así? Amén. ¿Saben algo? Hay dos personas. Vamos a permitir bajar, a mí me gusta bajar por acá para estar más cerca. Hay dos personas que llegaron a mi vida hace más de 12 años. Y esas dos personas, hoy yo las reconozco como ángeles. Y la primera persona es el hermano de la hermana Luis Torres, el hermano Francisco Torres y el hermano Félix Acosta. ¿Conocen al hermano Félix Acosta? Él es portor ya jubilado, ¿no? Así que el Señor envió estos dos ángeles a mi vida, estando yo aún estudiando, preparándome, formándome. Y el Señor los usó para llevarme a mostrar, a saber quién era Jesús, a saber que había alguien que me amaba. Y hoy, ahorita, y antes de venir acá a presentarme ante ustedes, estaba hablando con la hermana Luis, y ella me dice que cuando el hermano Francisco me daba estudios bíblicos, aquí oraban por mí. Amén, ¿verdad? Yo no sabía. Así que eso a mí me ha alegrado mucho el corazón, bendito sea el nombre de Dios. Y después de tantos años, aquí está alguien predicando a la iglesia. Amén. Ese alguien por el cual ustedes un día oraron. Amén. Así que bendito sea el Señor por eso. ¿Sabes? Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Les hago esta introducción hablando de estos dos personajes que son para mí muy importantes. Ocupan un lugar muy especial en mi corazón porque fueron personas muy valiosas, muy perseverantes e insistentes. Iban a mi casa todos los sábados a las 3 de la tarde. Y había veces que yo no quería atenderlos. Pero me tocaba atenderlos porque eran dos señores que se presentaban a mi casa con sus corbatas y muy decentes y respetuosas. Así que había que atenderlos. Pero gloria a Dios que había que atenderlos. Amén. Así es que en ese tiempo, estando yo aún muy joven, iban allá y yo en mi universidad estudiaba, los recibía, los atendía. ¿Saben? Yo recuerdo que en ese tiempo yo era muy feliz. Yo he sido muy feliz. Gloria sea el nombre de Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque tuve una niñez bonita. Tuve papá y mamá cuidándome, pendientes a mí. Así que yo creo hoy que he sido feliz. Y cuando yo recuerdo esos tiempos pasados, es igual que tú hoy puedas recordar los tiempos que viviste sin Dios. ¿Es posible que hayas vivido tiempos sin Dios buenos? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la mirada de Dios ha estado fijada sobre ti desde el principio. Amén. ¿Sabes? El libro de Salmos, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Salmos, en el capítulo 139, Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ¿qué? Ni una de ellas. Y el versículo 23 dice: examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Versículo 24: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Es una bendición que hace el rey David a Dios. Reconoce que él lo vio desde que estaba en el vientre de su madre. Reconoce que Dios estuvo allí pendiente a él y que cuando él era un embrión ya veía los ojos de su creador. Amén. ¿Sabes? El Señor es maravilloso porque nos llama a nosotros donde quiera que estemos. En ese tiempo me llamó a mí y yo estaba bien. Doy gracias a Dios porque no tuvo que tirar piedras el Señor del cielo. Hay personas a las que el cielo tiene que tirarles piedras para que lo busquen, ¿verdad? Pero bendito sea porque yo pienso
pienso y yo digo, bueno, en aquel tiempo yo no conocía a Dios, siempre tuve las ganas de conocer, de buscar de Él. Y estuve en muchísimas iglesias de diferentes denominaciones, pero siempre había algo que yo quería, había algo más que yo decía, hay algo más, falta algo. Y seguí estudiando la palabra y hoy, por la gracia de Dios, ya se está cumpliendo más de 12 años de ser adventista del séptimo día. Y aquí estoy en esta iglesia porque hasta el sol de hoy no he encontrado nada dentro de la organización que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así es que yo hoy que pienso y digo, bueno, hay personas que han estado allá afuera en el mundo viviendo vidas desordenadas, aparentemente siendo felices, pero esa felicidad, dice la Biblia, que ofrece el mundo es una felicidad efímera. Es algo fantasioso, no es verdad. Pero cuando el Señor te llama, te llama porque tiene un propósito. Amén. Y bendito sea Dios cuando te llama y tú aceptas el llamado, porque comienza el Señor a hacer en ti, a hacer en tu vida el propósito que Él se ha planteado desde antes de que tú nacieras. Amén. Así es que hoy nosotros vamos a hablar de esto. Me llama mucho la atención porque es posible que yo hoy le venga a hablar a personas que tienen mucho tiempo de estar caminando de la mano del Señor. Pero también es posible que en medio de ese caminar hayas tenido que vivir momentos oscuros, momentos difíciles, noches de tinieblas, noches pesadas, momentos dificultuosos, bastante fuertes, ¿cierto? Pero sabes, el Señor dice en su palabra que tú te le puedes caer, pero si tú te le caes a Él dice, Él es responsable de ti. Y como Él te llamó a ti para un propósito especial, Él te tiene en sus manos. Y aunque aparentemente te le caigas, Él va a ser fiel en recogerte. Amén. Él tiene una responsabilidad fuerte sobre ti. La responsabilidad que Él tiene es sobre ti. Te ama, te creó. Y cualquier cosa que el enemigo pueda hacer contra ti está en manos de Dios. Y Él ha prometido estar allí pendiente de nosotros. Amén. Así que no hay por qué temer. Y yo quiero que abramos el libro de Isaías también, por favor. En el capítulo 54 y versículo 15, miren lo que dice ahí el Señor. Hay una promesa para los que el Señor ha llamado. Si alguno conspira contra ti, ¿lo hará sin qué? Sin mi apoyo, dice el Señor. El que contra ti conspire, delante de ti, ¿qué cosa? Esta es otra promesa, mis queridos amigos y hermanos que nos encontramos aquí. ¿Cuántos creen en esta promesa? Nadie va a poder conspirar contra ti, porque el Señor ha prometido que si alguien conspira contra ti, lo hará sin su apoyo. Amén. ¿Y qué dice la segunda parte? Y si lo hiciere, caerá, porque tú estás en las manos de Dios. Y esa es una promesa que Él te ha hecho y me ha hecho a mí. Y hoy hemos venido aquí nuevamente a aprender que tienes que creerle, que tienes que reclamarla. Amén. Mira, yo hoy vengo a hablarle a unas personas muy especiales. Y yo quiero que presten atención. Podemos hablar de 3 personas diferentes, 3 clases de personas diferentes. Pero de estas 3 clases de personas diferentes, yo voy a dirigirme el día de hoy a un solo grupo. Por favor, vamos a concentrarnos. Existen personas que son naturales. Son personas que nunca, jamás han conocido de Dios. Son personas que se mueven por lo sensorial. ¿Qué es lo sensorial? Los mueven los 5 sentidos. Lo que huelen, lo que miran, lo que oyen.
lo que toca. Eso los mueve, eso es lo único que los mueve. Nunca han conocido a Dios. Son los que andan por allá afuera, que jamás nadie, no han tenido el privilegio de que nadie les diga que hay un Dios que los ama. ¿Sí? Ese es el tipo de personas naturales. Nunca han tenido un contacto con el Señor. Y hay otro grupo de personas, que son aquellas personas que sí han tenido cierta relación con el Señor, que han venido a la iglesia, que han escuchado un mensaje de parte de Dios, que Dios les ha hablado, que han venido a campañas evangelísticas con un pastor que predica espectacular, poderoso, con la ayuda de Dios. Y cuando está aquí, el pastor hace el llamado de la persona y llora, pasa al frente, se emociona, dice que se va a entregar al Señor, que nunca había experimentado lo que está experimentando, pero cuando llega el momento decisivo, ¿qué pasa? No decide nada. Se sigue moviendo por sus carnes. Son personas que sí han tenido conocimiento de un Dios que les ama, que han leído la Biblia, pero que no deciden seguir al Señor. De esas también hay bastantes, e incluso dentro de la iglesia. A ese tipo de personas yo no les vengo a hablar hoy. El otro grupo de personas de las que la Biblia nos habla son las personas espirituales. Amén. Este tipo de personas son aquellas que han muerto a la carne. Son aquellas que aprenden a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Son aquellas que no quieren nada que tenga que ver con la carne. Recuerda bien, cuando a ti te repele, cuando tú dices, no voy a agradar a la carne, aunque me guste, tú estás viviendo el Espíritu. Porque es que vivir en el Espíritu no es fácil. Vivir en el Espíritu es que tú te paras y le dices, carne, tú no me vas a dominar. Aquí manda ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese tipo de personas es la que el Señor necesita que escuche lo que le viene a decir hoy. Amén. Así es que, ¿dónde están entonces aquí los hermanos espirituales? Amén. Son los espirituales por un solo lado. ¿Dónde están los hermanos espirituales? Amén. Los que se mueven por el Espíritu Santo de Dios. Ahí están, amén. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Hay alguien que lo tenga? Si lo encuentra primero que yo, por favor lo lee. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. La hermana, amén, 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 está acá, sí señor. Dice, vean, lo voy a volver a leer. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué. ¿Qué estudiamos el sábado, hermanos? Aquí el día que tuvimos la prédica el sábado. Mas el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Desde el principio dice, desde el principio el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? Violencia, y lo arrebatan los valientes. Mateo capítulo 11, versículo 12 lo dice. Y hoy el Señor viene y te dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Verso 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así es que el Señor aquí nos está ratificando uno de los
¿Me gobierna quién? Dios. Me gobierna el Espíritu Santo de Dios. Amén. No me gobierna la carne. Mira, este grupo de personas no son esos cristianos ascensores. ¿Saben cuáles son los cristianos ascensores? ¿Qué hace el ascensor? Sube y baja. Hoy estoy bien, hoy estoy en contacto con el Señor, estoy orando bastante, demoro una semana consagrado, voy a la iglesia y los hermanos que siempre están en la iglesia, oye, está viniendo el hermano los miércoles, los domingos, vino a la campaña, oye, está, sí, pero a los 2 meses, otra vez, se va. Son personas que pelean contra sí mismos, suben y bajan. Los ves de pronto emocionados, voy a cantar, voy a llegar a tiempo para ayudar en el momento de alabanza y llegan bien temprano el primer mes, pero el segundo mes no está nadie por ahí. Lo conocen, sí lo conocen. Conocen esos hermanos que llegan fervorosos y vamos a dar estudios bíblicos y vamos a hacer la visitación y después se perdieron. O cuando llegan los momentos de los nombramientos para las juntas. Yo quiero, sí, yo voy a apoyar con los jóvenes, vamos a trabajar, pero cuando llega el momento de la verdad, no están por ahí. ¿Cierto que así sucede? Ok, mira, el Señor hoy les va a hablar a esas personas que no tienen falta de gobierno de Dios. Hoy el Señor le va a hablar a las personas que viven en el Espíritu, las personas que tienen dominio propio, las personas que le dicen, Señor, yo quiero que mandes tú, yo no quiero que mande nadie más en mi vida, y que se aferran a eso y que con su ayuda siguen adelante haciendo su voluntad. Amén. Amén. Las personas espirituales, este grupo de personas espirituales, mueren a la carne, mueren a la falta de fe. La persona espiritual no le falta la fe, mis hermanos, es imposible. Este grupo de personas espirituales han tenido una experiencia con Dios. ¿Recuerdan que anoche les hablé? Esa persona espiritual, si tú quieres llegar a ser una persona espiritual, tú tienes que tener una experiencia con Dios. Y la única experiencia que tú puedes tener, la puedes lograr, es de rodilla en tu aposento, dice el Señor. Porque es de rodilla donde se ganan las grandes batallas. Cuando tú comienzas a ganar las batallas, comienzas a recibir el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Aunque se te esté cayendo a pedazos la vida, tú sigues allí firme en el Señor. Amén. ¿Ustedes recuerdan a Job? Cuando Job dijo, ¿qué dijo él? Aún del polvo, mi Redentor, ¿qué cosa? Me levantará. ¿Y ustedes saben por qué decía así Job? Antiguamente se tenía la creencia que el dolor que la persona podía llegar a tener era tan grande que se podía convertir en polvo. Esa era la creencia. Y el dolor que Job sentía era tan grande que él expresó esto, y por eso quedó registrado en la palabra. Sí, aún del polvo mi Redentor me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará, dijo Job. ¿Y qué le quitaron a Job? ¿Qué le quitó, iglesia? Hijos, esposa, propiedades, dinero, prestigio, honor, respeto, ¿perdón? La salud, amigos. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y ¿qué? Muérete. Perdió todo Job, y con todo y esto nunca perdió la esperanza en su Dios, porque él sabía en quién había creído. Amén. Así es que mira, también recuerdas, sabes, hoy es posible. Mira, ayer hablábamos del hijo de Abraham, la promesa que Dios le había dado, el hijo que le dio. Y sabes, la entrega de este hombre era tan espiritual, nuestro padre Abraham, que cuando Dios le dijo, me vas a entregar a tu hijo, ¿él qué hizo? Se rehusó. Porque un espiritual, alguien que vive en el espíritu, no tiene miedo de hacer lo que Dios le dice. La gente que es espiritual, Dios le dice, camina y ellos corren. La gente que es espiritual, Dios le dice, corren, y ellos ¿qué hacen? Vuelan. ¿Por qué? Porque creen
y lo hace, Dios no le va a fallar. Esa es la gente espiritual y esa es la gente que el Señor necesita en este tiempo. Gente que le crea, gente que no olvide que las promesas que Él ha dejado en su palabra son un ancla segura. Y nosotros vamos a ir a un puerto seguro con sus promesas. Amén. Amén, hermano. ¿Sabes? La gente espiritual pueden llegar ciclones. Puede sentir que se le está cayendo la vida en pedazos, pero sigue adelante. Amén. Pero sabes, hay personas que les llegan brisitas. ¿Y qué les pasa? Se caen, se vuelven nada. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Son personas del segundo grupo. ¿Cómo se llamaba el segundo grupo? Las que han tenido un encuentro con Dios, pero que no han pasado al siguiente paso a ser personas espirituales. ¿Cierto? Entonces, a un hermano espiritual verdaderamente cimentado en la fe, aunque llegue el ciclón, no lo derrumbará el problema por muy grande que sea. Amén. Mira, yo quiero hoy permitirme hablar de una amiga que yo tengo. Esta es una mujer guerrera en oración, que yo de manera personal la admiro muchísimo. La conocí, ella llegó a la iglesia. Cuando yo llegué a esa iglesia, ellos no tenían mucho tiempo de estar allí. Y ella estaba desarrollando esa parte de la oración. Y recuerdo que cuando ella estaba en su mejor auge, empezando a tener una relación bien estrecha con Dios, llegó un traslado. Y me tocaba irme. Así es que yo vi que ella estaba tan entregada al ministerio de la oración que yo le regalé mi libro, La Oración. ¿Lo conocen? Ese libro yo lo tenía subrayado, marcado en las partes más fuertes, representativas, y a mí me nació del alma entregarle ese libro, regalárselo, porque yo sabía que estaba sembrando en buena tierra. Y sabes, hoy día es una mujer de baluarte y portaestandarte en esa iglesia, es guerrera de oración. Tiene un ministerio hermosísimo y ella me llama y me cuenta a cada momento lo que Satanás hace contra ella. ¿Sabes? Hoy me llamó y hoy me dijo que orara por ella, pero sonreía porque el niño, no sé qué pasó, le iban a quitarle el celular, creo que fue que me dijo, y le dieron varias puñaladas en las piernas y en la parte de atrás. Y eso y muchas cosas más le han pasado, pero es una mujer que está aferrada a las promesas de Dios. Hoy me dijo, ¿sabes una cosa, Liliana? El diablo sabe que aunque me quite la vida, el Señor a mí me está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le creo al Señor y ella me sorprende. Me da muchas fuerzas. A mí siempre está hablándome, siempre está dándome testimonio de lo que el Señor está haciendo. Mira, yo quiero contarte algo que nunca lo he contado, iglesia. Hace 4 años, no, 2014, 14, 15, 16, ya 4 años. Inicié yo cuando escogí este tema, Resucítame. Este fue un himno que escogimos para tener una campaña de mujeres también en otra iglesia donde estábamos. Y cuando yo recuerdo la primera noche que comencé, la iglesia estaba muy llena y yo estaba muy feliz de ir a predicar. Y yo estaba muy decidida a hablarle a la iglesia con el corazón, a presentarle, porque no hay nada más lindo que tú prediques de lo que tú vives, que tú hables de lo que tú le tienes miedo sin temer a lo que Satanás pueda hacer. No hay nada más hermoso que tú hables de tu propio testimonio. Esa es la mejor predicación. ¿Sabes? Cuando yo comencé esa semana de conferencias, yo escuché la voz de Satanás que me dijo, yo te voy a destruir. En el púlpito me lo dijo. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que yo no entendí. Hoy entiendo que no entendí. Y ¿sabes? Cumplió lo que me dijo. En varios aspectos, no en todos. Porque el enemigo dice la palabra que tiene la cabeza, ¿qué cosa? Pisada, aplastada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que por más que Él se levante y por más que Él haga lo que quiera para destruirme, recuerda lo que te dije al principio.
avergonzado ante nadie. Amén. No lo va a permitir el Señor, porque esa no es su esencia. Su esencia es fidelidad para cumplirte lo que ha prometido. Fiel es el que te ha prometido. Amén. Hebreos 10:23. Lo leímos ayer. Él es fiel en cumplir lo que te ha prometido. Cuando tú decides levantarte, cuando tú decides hacerle guerra a Satanás, tú tienes que prepararte porque lo va a hacer. Y viene con toda la artillería. Si tú no le haces guerra, él no va a hacer nada. Tú puedes estar tranquilo. Pero cuando tú te levantas a predicar, cuando tú te levantas a dar estudios, cuando te levantas a trabajar en la iglesia, tú tienes que prepararte porque viene con toda, sin anestesia, sin miedo y dispuesto a destruirte. Hay alguien espiritual que pueda decir, no le tengo miedo. Mira, hoy yo aquí donde estoy hablándoles a ustedes, no le tengo miedo. Amén. ¿Sabes? Yo creo en lo que dice el Señor. Amén. Yo creo en la defensa que Dios hace por mi vida todos los días. Amén. Y aunque Él me matare, no importa, en Él yo esperaré. Amén. Amén. Mira, cuando todo el mundo cree que la situación está más pesada que nunca, cuando sientes que el problema está llegando a tu vida con más fuerza, cuando sientes que la prueba te está estremeciendo más que nunca, te ciegas en muchas ocasiones y crees que estás solo. Crees que Dios no está allí y es cuando más los ojos del Señor están puestos sobre ti. Amén. Hay muchas ocasiones en que el Señor está listo para darnos la bendición. Y cuando la bendición está justo allí a la puerta, el enemigo trabaja más fuerte para que tú creas que no hay nada, que Dios no te va a salvar, que vas a perder la vida. Hasta eso podemos llegar a pensar, ¿cierto que sí? Mira, el enemigo se levanta y hace guerra contra ti cuando tú entiendes que verdaderamente Dios tiene un propósito contigo. Yo estoy convencida, yo cada vez que pienso en mi vida hacia atrás, yo le digo gracias Señor porque tú tienes un propósito conmigo. Amén. Yo lo creo así, ¿lo crees tú? Amén. ¿Tú crees que Dios tiene propósitos contigo? Amén. Amén, los tiene porque tú eres importante para Él. Amén. Sabes, hay veces que el enemigo utiliza personas que debieron cuidarte a ti para dañar el propósito que Dios tenía contigo. Ahí es posible que personas que están escuchando en este momento este tema, yo puedo estarme dirigiendo a mujeres que cuando eran niñas fueron violentadas, personas que eran su familia y que se supone que debían cuidarlas, le hicieron daño. ¿Sabes por qué? Porque el diablo usa a las personas que tú más amas. El diablo usa a las personas que se supone que deben cuidarte para hacerte daño. ¿Sabes para qué? Para dañar el propósito que Dios tenía contigo. Pero no, el enemigo siempre tendrá que retroceder porque hay una cerca que el Señor ha trazado en nuestras vidas que Satanás no puede cruzar a menos que Dios se lo permita. Amén. El libro de Job lo dice. Hay una línea que él no puede cruzar a menos que Dios firme y le diga cruza. Y si Dios da la firma, bendito sea su santo nombre también. Amén. Amén por eso. Mira, vamos a abrir la Biblia. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 28. Hechos en el capítulo 28, allí nos va a hablar un poco acerca de Pablo, del apóstol Pablo. Dice, estando ya salvo, ahí está hablando Pablo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron no con poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego
Y una víbora, ¿qué pasó? Huyendo del calor, se le prendió ¿dónde? En la mano. Verso 4. Cuando la gente de allí vio a la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era ¿qué cosa? La gente siempre es tremenda, ¿verdad? Fíjense, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó? ¿Lo picó qué? Una víbora venenosa. Y la gente que esperaba que Pablo se muriera, que se hinchara, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no hubo mucha persona que pudiera decir: pero ¿por qué si este es un hombre que es un hijo de Dios, que es un apóstol, que está predicando del Señor, por qué el Señor deja que lo pique la víbora? No se supone que Dios está con él. Si Dios está con él, no le tiene por qué picar la víbora. ¿Saben? En muchas ocasiones nos sucede a nosotros. No es lo mismo que la víbora esté allí y no te pique, a que te pique y la gente se dé cuenta que no moriste. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Mira, sabes, hay muchas personas que quieren crecer en el Señor, pero no quieren que lleguen las pruebas. Así como llegó la víbora y picó a Pablo y no lo mató, y hoy es un testimonio, así también hoy tú puedes levantarte y decir: llegó la prueba a mi vida y no me mató, aquí estoy. Porque Dios estuvo conmigo, porque Dios es fiel y Él prometió que estaría conmigo, y esa es una promesa que el Señor nos hace. No importa por la prueba que tú estés pasando, el Señor ha prometido que Él va a estar allí. Amén. Hay una diferencia. La víbora le pudo no haber picado. ¿Y qué hubiese pasado, hermanos? Nada. Pero como la víbora le picó, hay un testimonio que quedó escrito ¿dónde? En la santa palabra del Señor. ¿Y cuál es el testimonio? Me picó y no me morí. Me picó y la gente se dio cuenta que Dios estaba conmigo y que no me pasó nada. Antes mi fe aumentó. Antes desarrollé y me puse más fuerte a nivel espiritual. Amén. Porque para eso son las pruebas, dice la palabra, para salvación, para que te acerques más al Señor, para que te vuelvas más fuerte en el nombre de Jesús. Amén. No es lo mismo decir: algunos tienen testimonio, a que tú te pares y digas: yo soy un testimonio de que la prueba llegó a mi vida y no me mató, de que aquí estoy en pie y de que sigo adelante porque Dios está conmigo. Y la gente lo va a creer, ¿sí o no? Así es que Pablo tiene muchos testimonios. A Pablo le tiraron piedras y no lo mataron. Lo picó la víbora y no lo mató. Llegaron vientos cuando andaba en la barca para ir a conquistar y levantar diferentes iglesias en diferentes lugares, y se hundió. ¿Por qué? Porque Dios le prometió que iba a estar con él. Amén. Mira, no es lo mismo que el Señor te libre y que tú digas: aquí estoy, el Señor me libró con un propósito y yo lo voy a cumplir. Amén. Mira, eso mismo sucede con Pablo. Recuerdan que ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 12, se narra la historia de cómo Herodes mató a Jacob, el hermano de Juan, uno de los discípulos, y dice que el pueblo se alegró mucho. Así es que se llevan, bueno, eso le sucedió, eso no es de Pablo, eso le sucedió a Pedro, y se lo llevaron a él a los 37 años a la cárcel. Y en la cárcel supuestamente lo iban a matar, pero resulta que había una promesa en Juan 21, donde le decían: Pedro, cuando tú eres joven, tú te ciñes solo, pero cuando eres viejo te van a ceñir. ¿Y cuántos años tenía cuando fue llevado a la cárcel? 37. O sea que era el momento de morirse, con lo que había dicho Dios, ¿sí o no? ¿Están conectados o no? A ver, a Pedro Dios le dice en Juan 21, Pedro, cuando tú eres joven, tú te ciñes solo, tú haces lo que quieres, nadie te va a dominar, nadie va a hacer contigo nada. Pero cuando tú seas viejo, te van a llevar, te van a dominar, ¿cierto? Pero él lo llevan a la cárcel a la edad de 37 años. ¿Estaba ya viejo?
lo cual significa que lo iban a matar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso no era lo que Dios había dicho. O sea que le dice, espérese, aquí no quedo yo, porque es que el que me dijo que no me iban a matar joven es fiel y cumple, amén. Otro ejemplo, para que aprendamos a confiar que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Amén. Recordemos, esta semana estamos aquí porque vamos a irnos a casa, vamos a terminar convencidos de que tú le tienes que creer a Dios, porque Dios no te miente, porque Dios no te engaña, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Esa es la promesa. Si no te aferras hoy a lo que Dios te dice, si no le crees a todo lo que Dios nos dice y nos promete en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar en pie hasta el final, hermanos? Todos conocemos lo que viene al final, ¿verdad? Todos sabemos que lo mismo que pasamos el pueblo de Dios en los tiempos pasados, en la persecución, en los días en que perseguían a los cristianos, igual va a suceder al final de los tiempos. Hay que leer eventos de los últimos días para que recordemos que es la fe y la confianza en quien lo ha prometido la única que nos va a sostener. Ya no va a haber Biblias. Se presentará nuevamente el tiempo del oscurantismo. Recuerdan, no había Biblias en aquel tiempo. Igual va a suceder al final. Y ya no vas a tener una palabra para recordar las promesas de Dios, sino que vas a tener que tenerlas atesoradas en el corazón y en la mente. Usted sabe qué es esa promesa de que vendrán contra ti. Y dice que cuando vengan contra ti sus armas se van a desquebrajar como unas ramitas de trigo. ¿Tú tienes que creer eso? Amén. Tú tienes que creer que el Señor te está diciendo que cuando estés en los montes con un bebé y te esté pidiendo comida al bebé, Dios ha prometido que enviará ángeles como los envió en el tiempo de Elías a los cuerpos para que los alimentara. Así también va a mandar ángeles. Pero tienes que creerlo. Amén. Y si no vives creyendo hoy que todavía no te están persiguiendo, ¿cómo vas a hacer al final? ¿Cómo lo vas a hacer? Así que esto que estamos haciendo esta semana es un campo de entrenamiento para que comprendamos que tenemos que creerle al Señor. Hay que aprender a creerle, porque si no vamos a estar perdidos. Hay veces que nosotros decimos, ¿por qué a un hermano le va mejor que a mí? Porque él está pasando por tantas dificultades y está ahí firme. Porque le creyó más que tú. Amén. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de que le creamos al Señor. Amén. Esta semana vamos a salir de aquí creyéndole al Señor. Mira, el problema de nuestras dificultades no es la dificultad, sino cómo tú estás viendo tu dificultad. Amén. ¿Recuerdan a David? Cuando Saúl estaba preocupado porque venía Goliat a burlarse y estar amedrentando al pueblo de Israel. Y cuando David fue, la Biblia por ningún lado dice que David reconoce a Goliat como el gigante. ¿Sí o no? No le dice el gigante, le dice el filisteo incircunciso. Tú tienes que mirar cómo le está llamando Dios a la dificultad que hoy estás teniendo. ¿Será que le estás llamando gigante o le estás llamando por su nombre? Incircunciso, esto no viene de Dios, porque eres espiritual en el nombre de Jesús. Hoy de aquí nos vamos también entendiendo que somos seres espirituales y tenemos que entender que todo lo que nos sucede es espiritual. No hay nada que nos suceda que nosotros no podamos entenderlo. Así que hoy es un buen día para que no te atemorices por lo que te está pasando. Hoy es un buen día para que en vez de atemorizarte y colocarte las manos en la cabeza y creer que todo está perdido, recuerdes más bien lo que Dios te ha prometido. Amén. Recuerdes que Él te ha hecho una promesa y que Él es fiel y te lo va a cumplir. Amén. Yo quiero que tú te coloques en pie hoy, por favor. Colócate en pie. Yo quiero que tomes la mano de la persona que tienes al lado, Nayibi, que te coloques en pie, Andrea. Que agarres la mano de la persona que tienes al lado y que le digas, aunque tú no veas nada,
Dios está trabajando por tu problema. Por favor, díselo. Pero díselo y convence a la persona que tienes al lado. Dios está trabajando. Dile, no estás solo. No estás solo. Dios está ahí. Hoy es un buen día para que tú aprendas a mirar con los ojos de Dios. Hoy es un buen día para que tú aprendas a no decirle a tu problema gigante. Ningún gigante delante de ti, lo que hay es un incircunciso. Amén. Y todo lo que tú estás viviendo hoy, no lo mires como un problema. No lo mires como algo que te está destruyendo, que te está dañando la vida. Yo quiero que hoy tú mires tu dificultad con los ojos de Dios. Y que entiendas que lo que tú estás viviendo es la oportunidad de Dios para mostrarse en tu vida. Amén. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Jairo? ¿Recuerdan a Jairo? El que fue a buscar a Jesús cuando la mujer que llevaba el flujo de sangre estaba incomodando a Jesús. Y a Jairo se le estaba muriendo allá su hija. ¿Tú sabes lo que significa Jairo? Jairo significa Dios quiere exhibirse. ¿Qué significa Jairo? Hoy tu dificultad tiene nombre. Tu dificultad hoy significa Dios quiere exhibirse. Por favor, déjalo que se exhiba. Déjalo que se muestre en tu vida. Créele a Dios. No importa que sientas que vas a morir, que no tienes fuerza para avanzar. Ahí está el Señor. No te ha dejado solo y no te va a dejar solo. ¿Cuántos así lo creen? Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, a mirar con tus ojos, Señor. Arranca, oh Padre Celestial, todo el velo que Satanás coloca a diario en nuestras vidas, en nuestros ojos, para que no miramos el propósito que tú estás trazando en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a mirar con tus ojos para entender que cualquier problema que estemos viviendo es tu oportunidad para mostrarte en nuestras vidas con poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a irnos a casa recordando que eres un Dios fiel y que vas a cumplir lo que has prometido hasta el final, Señor. Y permite, oh Padre Celestial, que cuando el fuego de la prueba termine, nos levantemos con más fuerza para dar testimonio de nuestro Dios. De un Dios que vive, de un Dios fiel, de un Dios que no está muerto, de un Dios que no está ausente, sino que está allí, pendiente, Señor, esperando a que nosotros, tus hijos, te creamos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, porque has venido a recordarnos que no nos vas a fallar, que aunque sintamos que el barco se hunde, tú no nos vas a dejar hundir, Señor, y que tú estarás allí para salvarnos y para llevarnos a un puerto seguro, agarrados de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así de pie vamos a cantar nuestro himno tema, por favor, y vamos a cantarlo con el alma y con el corazón, y vamos a pedir al Señor que ruede esas piedras, que transforme nuestras vidas y que haga ese milagro que tanto anhelamos en nuestro corazón. Amén. Resucítame, Señor. Es el pedido que tenemos que hacerle. Resucítanos de nuestra muerte espiritual. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Está tratando de enterrar
Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Cristo, necesito un milagro. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentando ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Tú eres, díselo al Señor. Otra vida, la fuerza que hay en ti. Eres el Hijo de Dios y me llamas a vencer. Señor, dentro de mí escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Resucita, Señor, nuestros sueños, porque es posible que hoy muchos de nosotros creamos, porque el enemigo haya venido, Señor, a hacernos creer que hemos perdido nuestros sueños. Pero tú, Señor, has prometido venir a exhibirte en nuestras vidas. Oh Señor, si nosotros no tomamos la decisión de creerte, tú no vas a poder actuar. Por eso en este momento imploramos que venga, Señor, y nos ayudes en nuestra falta de fe. Que aumente, Señor, la esperanza, que aumente, Señor, nuestra confianza en ti y que nos ayudes para que solamente con el desarrollo de nuestra fe para contigo podamos ver cómo te exhibes en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos y en todos los que amamos, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por este momento tan lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, el Señor nos bendiga.